¿Qué tal, estimados colegas profesionales? Nuevamente, bienvenidos al curso de Economía Gerencial en la maestría de Administración Financiera. Bueno, vamos a hablar de un tema interesante, nuevamente relacionado con la teoría del consumidor. Y para poder entender precisamente el tema, pues tenemos un pequeño caso, eh, el cual vamos a resolver. Definitivamente este caso es un ejemplo bastante sencillo acerca del comportamiento del consumidor y las decisiones que toma. No obstante, podemos relacionarlo pues a varias situaciones, ¿verdad? Vamos a comenzar. Primero, pues vamos a entender que el consumidor regularmente toma decisiones económicas y que en este caso vamos a suponer que decide sobre dos opciones, dos preferencias prácticamente. Estas dos preferencias de alguna forma generan satisfacción o proveen de utilidad. Ya hablamos de utilidad y satisfacción en unos tutoriales anteriores al consumidor. En este caso vamos a hablar de utilidad y la utilidad al final pues genera satisfacción. Eh, por cierto, pues vamos a hablar acerca de las preferencias Cobb-Douglas, ¿verdad? Que de alguna forma expresan un equilibrio entre el consumo, ¿verdad? Que la persona tiene, dadas las circunstancias restrictivas en materia precisamente de cuánto se consume de un producto y cuánto se consume de otro producto, ¿verdad? Con la finalidad específicamente de cumplir naturalmente con un margen de utilidad como tal, ¿verdad? O en este caso una utilidad total como tal. Entonces, vamos a poner este ejemplo. En este caso, a Juan le gustan los melocotones y los bananos y no consume ninguna otra cosa. Este caso ya lo habíamos platicado desde otra perspectiva. Entonces, dice que el año pasado Juan consumió 20 libras de melocotones y 5 libras de bananos. Y a Juan le es indiferente, por eso es la palabra de curvas de indiferencia específicamente, que aquí se trata de tabular y representar gráficamente las curvas de indiferencia. A Juan le es indiferente consumir la proporción, en este caso, de 20 libras de melocotones y 5 libras de bananos. Esto le provee de cierta utilidad, ¿verdad? O cualquiera de las otras proporciones que al final le provean de la misma utilidad, ¿verdad? O sea, puede combinarlas. Y es que ese es el punto, determinar las diferentes combinaciones que puede tener el consumidor para poder elegir y que al final le generen la misma cantidad de utilidad, de útiles. Ese es el detalle de poder encontrar las curvas de indiferencia en este caso y determinar cuál es aquel punto de donde el consumidor pues optimiza básicamente la utilidad, ¿verdad? Bien, entonces a Juan le es indiferente consumir la proporción 20-5, que es una relación, o cualquiera de otras proporciones tales que Y es igual a 100 partido X. Cuando hablamos de 100 partido X, esto me llama específicamente a explicar de que es una relación inversamente proporcional, ¿verdad? 1 partido X es inversamente proporcional. Entonces significa que si yo tengo 100 de utilidad, para poder encontrar básicamente Y, tengo que dividir esos 100 dentro de X. En este caso, 100 dividido 20 es igual a 5, ¿verdad? Si quisiera encontrar yo Y, 100 dividido X es igual a 5. Si quisiera yo encontrar X, 100 dividido 20, 100 dividido 5 es igual a 20. O sea, pero en este caso, pues, la proporción es igual que Y a 100 partido X. Y vemos que la multiplicación de 20 por 5 genera la utilidad total. En otras ocasiones es indiferente también, recordemos, entre la proporción de consumo 10-15 y cualquiera otras tales que Y sea igual a 150 partido X, inversamente proporcional también. Aquí vemos que entre una y otra, para poder generar más utilidad, naturalmente tenemos que tener más presupuesto. Si no, de lo contrario, no pudiéramos generar más utilidad o sea, percibir más utilidad.
es necesario pues contar con más presupuesto. De tal suerte pues que hay que determinar los puntos de ambas curvas de indiferencia y graficarlas. Y identificar en este caso pues si el conjunto pues ligeramente preferido es un conjunto convexo, y bueno, cuál es básicamente la relación que existe, el margen de sustitución en las proporciones de consumo de Juan. Hay que interpretar específicamente esto, si es creciente o es decreciente, y si son las preferencias de Juan monótonas en cierto sentido, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a explicar acá. Entonces, para comenzar específicamente a poder resolver este problema, sí tenemos que entender algunos datos. Quiero mostrarles anticipadamente las curvas de indiferencia. Este es un ejemplo, este lo encuentran en el libro de Parkin. Aquí tenemos la curva 0 de indiferencia, la curva 1 y la curva 2. Y vemos que estas curvas están pues específicamente programadas a distintos niveles de utilidad. Por ende, distintos niveles de utilidad implican niveles diferentes de restricción presupuestaria, ¿verdad? Para poder determinar las curvas es necesario utilizar una fórmula. En este caso, la fórmula de preferencias de Cobb-Douglas es específicamente utilidad igual a x elevado a la a por y elevado a la b, ¿ya? Entonces, bueno, esta ecuación hasta cierto punto la despejamos, y la despejamos con la intención de encontrar y prácticamente. Entonces queda la ecuación básicamente de la siguiente forma: y igual a u partido prácticamente x elevado a la a 1 menos b. Esta es la ecuación que vamos a utilizar específicamente para poder resolver nuestro problema, ¿verdad? Recuerden que las curvas de indiferencia son diferentes combinaciones que el consumidor está dispuesto a adquirir para que le provean de cierta utilidad. Pues nos vamos a trasladar acá. Acá tengo ya específicamente unos cuadros elaborados específicamente para poder ingresar los datos. Aquí está la fórmula correspondiente, y vemos pues que de este lado tenemos la proporción 1 de Juan, que corresponde a 20-15, con una utilidad tal que y es igual a 100 partido x, ya lo habíamos dicho, donde xy es igual a 100, x por y es igual a 100, ¿ya? X es igual a 20, básicamente ya habíamos dicho que x es igual a 20, ¿sí? Y y es igual a 5. Entonces tenemos una utilidad en la que 20 por 5 es igual a 100. Si aplicamos esta fórmula, podemos determinar que si 20 por 5 es igual a 100, significa que A y B son equivalentes a 1. A es igual a 1 y B es igual a 1. ¿Por qué? Porque 20 elevado a la 1 pues es 20, y 5 elevado a la 1 es 5. Si al final la utilidad, básicamente forma de utilidad, me da en este caso esta relación, esa sería la respuesta. En el caso de la proporción 2 de Juan, 10-15 o cualquier otra, pues, tal que y es igual a 150, vemos que x por y es igual a 150, x es igual a 10, y igual a 15, y u, que es la utilidad, 10 por 15 es igual a 150, y la misma historia, ¿verdad? Entonces vamos a llenar acá los cuadritos prácticamente, y vemos pues vamos a sustituir en este caso los valores de acuerdo a cómo nos lo plantea pues el problema. Y si hablamos de melocotones, ¿sí? Vamos a hablar en este caso, cuando hablamos de melocotones, vamos a decir que vamos a hablar específicamente de X, y si hablamos de bananos, vamos a hablar de Y. Por eso pues acá tenemos melocotones X, bananos Y. Bueno, para encontrar A, pues A habíamos dicho que era igual a 1, pero voy a centrar esto para que se pueda observar de la mejor forma. Ok, entonces A es igual a 1, B es igual a 1, estas cantidades son fijas, inamovibles prácticamente.
x elevado a la a, prácticamente ya teníamos pues que x elevado a la 1 es igual a 20, ¿verdad? Ya teníamos ese dato, 20, y y elevado a la b es igual a 5, pues ya tenemos ese dato, ¿ya? La utilidad prácticamente es multiplicar 20 por 5 en este caso, y ya tenemos pues la utilidad, 20 por 5. O sea, bien, entonces nos vamos pues obviamente para el otro lado, ¿verdad? Específicamente a llenar las casillas correspondientes acá, y vemos que A sigue siendo igual a 1 y B sigue siendo igual a 1. Solo voy a pues corroborar esto nuevamente para centrarlo. Vemos que x a la a en este caso podemos verificar y validar pues, que x es igual a 10 y y igual a 15. Pues x igual a 10 y y igual a 15. Y la utilidad, pues obviamente, algo sencillo, esto multiplicado por esto, ¿verdad? Ya tenemos ahí 150 de utilidad. Bien, entonces básicamente ya descubrimos pues los dos parámetros que nos van a servir específicamente para poder aplicar ya nuestra fórmula. Y en este sentido, pues en nuestra fórmula hay algunas condiciones pues que vamos a determinar, en las cuales la utilidad pues es fija, no podemos moverla. A tampoco podemos moverlo porque es lo mismo, o sea, es fija. B es fijo también, igual que 1, ¿no? Esto ya es un estándar. Entonces lo que vamos a hacer para aplicar primero pues la utilidad es determinar pues que acá tenemos específicamente como tal una combinación, ¿verdad?, máxima que nos va a proveer particularmente de cierto nivel de utilidades constantes. Esto lo voy a explicar de la siguiente forma. Este ejercicio.